Muy buenos días. Este video va a tratar acerca de las consultas where y delete, siguiendo el curso de administración en base de datos. Hoy el día de hoy veremos dichas consultas. Teniendo ejecutando ya los programas necesarios, como es el caso del Aragon para el servidor y MySQL Workbench para poder ejecutar los comandos y todo lo demás, lo que procederemos será a iniciar o acceder a nuestro programa en MySQL Workbench para poder trabajar. Ok, acá tenemos. Bueno, el día de hoy, como mencionamos, vamos a ver el tema acerca de los comandos delete y update, ¿de acuerdo? Ambos comandos son propios de MySQL, forman parte de los comandos que se utiliza para gestionar o manipular los datos de una base de datos, valga la redundancia. ¿Qué es lo que entendemos o qué es lo que significa update o update en español? El comando update se utiliza, como acá nos indica, para modificar registros existentes en nuestra tabla, en nuestra base de datos. Y el comando delete se emplea, en este caso, para eliminarlos. ¿De acuerdo? Como estamos trabajando con la base de datos Aquila, en el cual estamos trabajando todos los comandos que vamos viendo a la fecha, seguiremos usando la misma base de datos para los siguientes casos. ¿De acuerdo? El comando update, como leemos acá, es un comando que nos permite modificar datos existentes en una tabla. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para corregir algún error o actualizar algún dato de información que ya está guardada. La sintaxis que podemos apreciar es la siguiente. Las palabras en celeste o azul vendrían a ser nuestras palabras clave o palabras reservadas, las que se utilizan para el comando. Iniciamos con la palabra update o en inglés update, ¿de acuerdo? Le sigue el nombre de la tabla, es la tabla a la cual queremos modificar, actualizar los datos. Luego le sigue la palabra reservada set, el cual va a definir, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Qué columnas queremos afectar? ¿Qué datos queremos actualizar? Por ejemplo, digamos que queremos modificar la columna 1 y el valor que va a tener, el nuevo valor que va a tener esa columna 1 va a ser valor 1 y así sucesivamente con las demás columnas. Por ejemplo, columna 2, que el cual va a actualizar al campo valor 2, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos la palabra where, que si recordamos nuestras clases se utiliza para establecer o definir una condición, ¿de acuerdo? Y la palabra condición, bueno, acá se reemplazaría por la condición, ¿de acuerdo?, que queramos que se cumpla. Bueno, acá tenemos un poquito la explicación que ya mencioné. Update indica que vamos a modificar datos, set especifica qué columnas y valores vamos a querer cambiar y el where define los registros que se van a modificar en base a una condición. Tenemos que tener ciertas precauciones con ambos comandos, el update y el delete. ¿Por qué? Si no establecemos una condición, como acá nos indica, si no usamos el where, el cambio va a aplicarse a todos los registros de la tabla. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con eso? Veamos un caso utilizando nuestra base de datos Aquila. En nuestra base de datos Aquila, de acuerdo, tenemos diferentes tablas con diferente información. Tenemos la tabla actor, de acuerdo, supongamos que de esta tabla queremos actualizar, ¿no?, el nombre de este actor, Penélope. Queremos agregarle una S de repente al final o una E más. Si nosotros seguimos la lógica de esto, de acuerdo, el update, entonces estableceríamos el comando, ¿no?, update, nombre de la tabla, set, el campo o la columna. Pero si nosotros no ponemos la condición, el where, lo que va a suceder con el programa es que cuando se ejecute el comando, no solo se va a actualizar esta fila, la fila número 1, sino que todas las demás filas se van a actualizar. Por eso hay que tener cuidado cuando se establece un comando update o delete, porque si no establecemos la condición podemos afectar a todos los demás registros que no queremos, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer, ¿no?, que es la recomendación? Primero, hacer un select para verificar qué registro se modificará, ¿de acuerdo? El select es nada más para validar, por así decirlo, la condición, ¿no?, ya que recordemos que el select se utiliza junto con una condición también, y si ahí establecemos la condición, veremos, y si retorna la información que deseamos, veremos que la condición sí está funcionando. El segundo punto, la segunda recomendación es usar el where para eliminar los cambios, ¿no?
Esto ya vamos a ver más adelante a qué se refiere. Y finalmente tener un respaldo de los datos. ¿Qué se refiere con respaldo? Y ese es un tema más adelante que veremos. El respaldo se refiere a tener una copia de seguridad de esta información sin modificar, ¿no? Supongamos que hoy, a la fecha, quiero modificar esta tabla. Antes de realizar cualquier acción, cualquier comando, yo hago una copia de esta información por si de repente mi comando se ejecuta de forma incorrecta y corrompo o edito, elimino información que no debía ser eliminada o actualizada, ¿no? Entonces me puedo servir de esa copia de seguridad para restaurar los datos a una versión, por así decirlo, como si nada hubiera sucedido. Entonces vamos, acá tenemos algunos ejemplos prácticos. ¿Qué es lo primero? Tenemos dos comandos, el select y luego un update. El select, como siguiendo las recomendaciones, utilizamos para verificar qué registros queremos modificar. Si analizamos el comando, estamos seleccionando tres columnas de la tabla fill, ¿de acuerdo? Tres columnas que serían el fill ID o el identificador del registro, el title o título de la película, y rental rate, que vendría a ser el ratio o, por así decirlo, la cantidad de veces que ha sido alquilada, ¿no? Y luego, si nos damos cuenta, tenemos una condición where, donde establece que el campo fill ID tenga como valor 1. ¿Esto qué quiere decir? Que la película en sí que debería retornar esta información debería ser aquella película que tenga el ID 1. Y si nosotros revisamos nuestra tabla fill, que por acá lo tenemos, veremos, ¿no?, que la tabla con dicho ID 1 es Academy Dinosaur, con tal descripción, ¿no? La película con el título Academy Dinosaur. Entonces veamos el caso. Hemos copiado ya el comando, acá lo tengo copiado, ahora lo voy a pegar, ahí está. ¿De acuerdo? Si revisamos, estamos seleccionando tres columnas, que vendría a ser fill ID, que vendría a ser esta columna de acá. Tenemos la columna title, que vendría a ser el título de nuestra película, y tenemos la columna rental rate, que vendría a ser esta columna de acá, ¿no? Ahí está. Creo que vendrían a ser los precios de a cómo se estaría alquilando cada película. Muy bien. La tabla es fill, porque acá esta es la tabla, y en esta tabla está esta información, por eso el fill. Y el where estableciendo, ¿no?, queremos la película con ID 1. Y si revisamos, vendría a ser esta de acá. Muy bien. Entonces, si seleccionamos esto y ejecutamos, solo debería aparecer dicha registro, ¿no?, dicha película. Y, ok, acá nos faltó, como siempre, no olvidemos hacer uso siempre en un primer instante el comando use y el nombre de la base de datos, que en este caso es aquí. Ahí está, ya luego podemos borrarlo, si queremos lo dejamos ahí, no hay ningún problema. Selecciono el comando y ejecuto. Y como mencionaba en un inicio, aquí está, el único registro que tenemos es el de Academy Dinosaur, con las tres columnas que hemos establecido en el select. Ahí está. Sigamos. Entonces, ahora el segundo comando vendría a ser la actualización. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si recordamos, update se utiliza para actualizar. ¿Actualizar qué tabla? La tabla fill. ¿Y qué campos vamos a actualizar? El campo que se llama rental rate lo vamos a actualizar con este nuevo valor, 2.99. Y la condición para establecer, para decirle que el registro que queremos que afecte sea solo aquel que tenga el fill ID 1. ¿De acuerdo? Copiamos el comando contra el comentario. Vamos al programa. Acá debajo nada más lo pegamos y veamos, ¿no? Tenemos fill actor, vamos a revisar toda la información. Voy a llevarlo acá para tener todos los comandos en una sola vista. Selecciono y ejecuto, tenemos todos esos comandos. El where, de acuerdo, del update, que vamos a actualizar, como ya dijimos, ¿no? Vamos a actualizar la tabla fill, que es esta de acá, que vendría a ser todos estos datos que vemos acá en pantalla. Esta vendría a ser nuestra tabla fill. ¿Qué es lo que vamos a actualizar? Un campo en específico, el campo rental rate, que vendría a ser, como ya indiqué anteriormente, vendría a ser el valor o el precio de alquiler, ¿no?, de cada película. ¿Cuál? Si nosotros nos fijamos, miren, tenemos diferentes valores, ¿verdad? ¿Cuál es el registro? ¿Cuál de todas estas filas voy a actualizar? Voy a actualizar aquel que cumpla esta condición, ¿no?, el que tenga fill ID número 1. Y si revisamos, vendría a ser esta de acá, la que está seleccionado de azul. Si de esta fila nosotros revisamos la columna rental rate, vendría cuál es el valor actual. El valor actual de esta película o de este registro es de 0.99, pero con el update queremos actualizarlo a 2.99. ¿Qué es lo que va a suceder al ejecutar este comando? Que este valor 0.99 va a cambiar a 2.99. Seleccionamos para realizar el cambio y actualizamos.
Acá aparentemente desapareció, pero si miramos la salida vemos que acá el comando se ejecutó de forma correcta, por eso el check verde. Y si nosotros volvemos a hacer un select, ¿de acuerdo? Seleccionamos y ejecutamos, vamos a ver que la fila acá de mi dinosaurio ahora tiene un valor en renta rate de 2.99, justo el valor que le indicamos. Con esto quiero que quede claro que en el set, como indica la teoría, el campo indica la columna, de acuerdo, que vamos a actualizar, que en este caso es rental rate, y este valor es el nuevo valor que queremos que aparezca. Si acá está 2.99 y yo quiero que ahora no sea 2.99 sino que sea, por ejemplo, 3.99, acá es donde establezco ese nuevo valor, ¿de acuerdo? Veamos. Con este nuevo cambio selecciono y ejecuto, lo que debería suceder es que este campo 2.99 debería ser ahora 3.99. Selecciono y ejecuto, otra vez check verde, si gusto esto limpio para poder ver las ejecuciones en tiempo. Selecciono todas las tablas y nos damos cuenta que ahora del número 1, de la fila número 1, su nuevo valor en rental rate vendría a ser de 3.99. Espero que con esto haya quedado claro cómo se utiliza, ¿no?, el comando update. Sigamos. Tenemos el siguiente ejemplo, ¿no? Actualizar con múltiples campos. ¿A qué se refiere con múltiples campos? Si revisamos el ejercicio anterior, ¿de acuerdo? En set tenemos solo un único campo, un único valor. Pero en este nuevo de acá tenemos, en set tenemos 1 y 2 nuevos valores. Copiamos este comando, venimos acá a nuestro query, lo pegamos y analizamos. Podemos cerrar esto. Analizamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Le estamos diciendo actualiza una tabla llamada customer. Si nosotros revisamos acá customer, vemos que sí tenemos la tabla customer. Si gusto, para poder ver, aquí voy a cambiar este comando, voy a copiarlo para poder visualizarlo. La tabla customer, ahí está. Incluso el programa me ayuda mostrándome el nombre. Si yo revisto esta tabla, ¿qué es lo que tenemos, no? Tenemos su ID, un ID store, un first name, last name y demás información. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Actualiza de esta tabla customer, de esta tabla, le estamos diciendo actualiza ¿qué cosa? Actualiza los campos, por eso la palabra set, los campos email o email y last update o last update. O sea, este campo de acá y este campo de acá. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Que actualice los valores de este campo y los valores de este campo, pero de todos o de solo un registro en específico. Aquí nos lo indica, de solo un registro en específico. ¿Y cuál es ese registro? Aquel que tenga en la columna Customer ID el valor número 5. Nosotros revisamos la columna Customer ID, que vendría a ser esta. ¿Quién de todos ellos tiene el valor número 5? Y acá lo tenemos. ¿Qué es lo que estamos diciendo entonces? Que de esta fila, del número 5, queremos cambiar los datos de la columna email, o sea, esto de acá, y la columna last update. Estas dos columnas al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo valor de esta fila en email? Va a ser nuevo @email. ¿Cuál es el valor antiguo o el valor actual? El que dice elizabeth.brown @sakila_customer. Y en last update, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor que tenemos acá? Tenemos una fecha, ¿no? Tenemos el año 2006, en el mes de febrero, en el día 15, con hora 4 de la mañana, supongamos, 57 minutos y 20 segundos. Entonces, ¿cuál es el nuevo valor que queremos que aparezca acá? Si nos damos cuenta, no hay ningún valor, sino una función. Esta función lo que hace es tomar la hora actual de nuestro programa. Por ejemplo, yo tengo actualmente las 5:40 de viernes 14 de febrero. ¿Qué lo que va a hacer? Va a tomar la hora actual, supongamos, justo ahora, con 15 segundos. Va a tomar esto 20:25, 02, 14, las 17:40 y acá va a indicar 15 segundos. ¿De acuerdo? Entonces ese valor va a ser el nuevo valor que vamos a incluir acá. Ahora vamos a hacer la prueba. Seleccionamos este comando y lo ejecutamos. Vamos a hacer aquí un pequeño comparendo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una pequeña captura de pantalla para poder ver los cambios. Acá tenemos la imagen del antes, y ahora vamos a ejecutar el comando. Ejecuto el comando, aparentemente no sucedió nada, pero acá revisamos la salida, que sí hubo un check verde. Ahora hago el select nuevamente a la tabla customer,
Y ahora sí, revisemos. Tenemos la fila número 5, acá está, y acá tenemos el antes y por acá está el después. Si revisamos el antes, el valor que aparecía en la columna de Elizabeth Brown, ¿cuál era? En la columna edad, perdón, en la columna email, el valor que tenemos acá es Elizabeth Brown, ¿de acuerdo? Y luego que tenemos, ¿cuál es el nuevo valor que aparece acá? Es el valor de nuevo @email. Ahora revisemos el valor que vi en la columna last update. Anteriormente teníamos este valor, ¿no? 2006, febrero 15. Pero ahora, ¿cuál es el valor que tenemos actualmente? 2025, febrero, el 14 de febrero a las 17 horas, que vendría a ser 5 de la tarde, ¿no? Ahí está. De esa manera, entonces, ¿cómo podemos actualizar más de una sola columna al mismo tiempo? Si nosotros podemos incluir todas las demás columnas, o podemos incluir todas, por ejemplo, que actualice todas las columnas, desde el Customer ID hasta las Update, ¿no? Entonces, sigamos. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el comando de actualización con condiciones más complejas. ¿A qué se refiere esto? Si revisamos, lo único que cambia con el ejercicio anterior vendría a ser el where, ¿verdad? Si revisamos el where, en este caso tenemos una única condición. ¿Cuál es la condición? Que el Customer ID sea 5. Pero en este nuevo comando vemos que el where tiene más de una condición, tiene dos condiciones. Tiene la condición número 1, que vendría a ser que el rating sea igual a G, y recordemos que la palabra AND es también una palabra reservada, pero que significa y. ¿Y cuál es la segunda condición? Que el campo length tiene que ser mayor a 100. Estas serían las dos condiciones. Copiamos el comando y veamos, analicemos. Creo que estamos diciendo, junto conmigo, espero que puedas ayudarme a analizar esto. Creo que estamos diciendo, actualiza, recordemos que update es actualizar, actualiza ¿qué tabla? La tabla fill. Si revisamos, aquí está. Queremos que actualice la tabla fill una columna. La columna, ¿cuál columna? La que se llama rental duration. Queremos que lo actualices al número 7. Ahora queremos que ahorita figure el 7. Y acá tenemos la condición, el where. Pero ¿cuál es la condición? Dos condiciones. Esta es la primera y esta es la segunda. ¿Cuál es la primera condición? Que de fill, la columna rating tiene que ser la letra G, y que la columna length, el valor tiene que ser mayor a 100. Copiamos esto de acá para poder ver la tabla en cuestión, que ahora se llama fill. Reemplazamos y ejecutamos y vemos acá. La tabla fill tiene múltiples registros, tiene un total de 1000 registros, 1000 películas, ¿de acuerdo? De esas 1000 películas, si nosotros miramos la columna rating, ¿de acuerdo? Acá está rating. Vemos que puede tener múltiples valores, son diferentes valores, ¿no? Cambian, varían. Por ejemplo, la letra R, NC17, PG, NC, la letra G, la letra R nuevamente por acá, ¿no? Y también vemos que la columna length, ¿de acuerdo? Length viene a ser la duración, cuánto dura esa película en minutos. Vemos que también varía. Tenemos películas de 98 minutos, de 100 minutos, 55, 126 minutos, y así van variando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo, actualiza de la tabla fill, o sea, de esta tabla que vemos acá, actualiza la columna llamada rental duration. ¿Y dónde está esta columna? Revisamos y aquí tenemos esta columna. Queremos que actualices esta columna, nos dice, ¿con qué valor? El valor número 7, muy bien. Pero ahora la condición, ¿cuál es la condición? Que el rating tiene que ser la letra G. Miramos el rating, o sea, todos los que figuran letra G, letra G, letra G por acá, todos ellos, ahí estamos viendo que de todas esas filas, y además que de estas filas que ya están en celeste o azul, tiene que cumplirse la segunda condición. ¿Y cuál es la segunda condición? Que la duración o la columna length debe ser mayor a 100. O sea, acá tenemos la primera G, donde está la columna length, lo tenemos por acá. Y yo te pregunto, ¿este valor es mayor a 100? No es, entonces no se va a ver afectado esta columna de acá. Igual que hicimos en los casos anteriores, y como nos indica la recomendación que primero hagamos un select, vamos a hacer un select utilizando la condición del where. Acá lo tenemos.
Este es nuestro select, ¿de acuerdo? Y si nos damos cuenta no hay ningún where, y este es el where de la condición update. Voy a copiarme esta condición, lo voy a copiar, clic derecho, copy, vengo acá, le doy clic derecho o control V, pegar, ¿de acuerdo? Aquí le quitamos un punto y coma, listo. Esta consulta acá lo que nos va a hacer es devolvernos todas las películas, ¿de acuerdo? Con rating G y que sean mayor a 100 minutos. Ok, ahí está. Estas serían todas esas películas con el rating, con la letra G. Si nos damos cuenta, rating, todas son la letra G, no hay ningún otro que haya variado. Y en el length, si nosotros ordenamos, vemos que el valor más bajo vendría a ser 101 y el valor más alto sería 185. Si nos damos cuenta, ambos valores, de acuerdo, cumplen con el rango de la condición. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a pasar con estos registros? Lo que va a pasar es que esta columna rental duration va a cambiar. ¿A qué valor? Al número 7. Si nos damos cuenta, algunos registros ya tienen ese valor. ¿Qué va a pasar con ellos, profesor? Nada. Como ya tienen ese valor, simplemente no va a pasar nada. Aparentemente ante nuestros ojos no va a aparecer, no va a suceder nada, pero lo que va a hacer es allá. Agarra el 7, lo borra y vuelve a poner el 7. Es por eso que te digo, ante nuestros ojos aparentemente no sucedió nada. Pero sin embargo, con estos valores que tienen 5, 6, 3, ellos sí van a verse afectados, porque el programa va a hacer esto, va a borrar y va a poner el valor del 7. Así sucesivamente con todos los demás. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, siguiendo la recomendación, primero hacemos un select utilizando la condición del where, ahí está, un select, nos devuelve estos datos. ¿Cuál es la segunda condición? Usar where para limitar los cambios, o sea, esto de acá, usar el where, ahí está, ya lo estamos usando tanto en el select como en el update. Y finalmente, tener un respaldo de los datos. Bueno, eso lo veremos en una clase más adelante, cómo hacer una copia de seguridad. Entonces, una vez cumpliendo con estos requisitos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seleccionamos el comando update y recuerda, todas estas películas van a cambiar este valor de acá. Todos ellos deben tener este valor al número 7. Ahora seleccionamos y ejecutamos. Y voilà. Ok. Tenemos un error, ¿de acuerdo? Acá la salida nos marca un error. Y el error, ¿cuál vendría a ser? Uy, perdón. Creo que nos dice. Dice, tú estás usando... ok. Muy bien, continuando con la grabación, ¿de acuerdo? Si nos dimos cuenta nos topamos con un error. El error indicaba que no podíamos actualizar la tabla fill porque el programa trabaja en un modo seguro. ¿De acuerdo? Ese modo seguro lo que evita es modificar columnas o registros que sean columnas de tipo llaves foráneas. Ya veremos, bueno, como ya hemos visto o veremos más adelante la clase de llaves foráneas, para deshabilitar o para poder omitir esa verificación, lo que vamos a hacer es venir acá al programa en la opción de edit acá arriba. Vamos a seleccionar la opción de preferencias o preference en inglés. Esto nos abrirá esta ventana y nos ubicaremos en la opción que dice SQL Editor. ¿De acuerdo? Al hacer un clic allí aparecerán estas opciones, en la cual nos iremos hasta la última parte que vemos por acá, y aquí tendremos marcada esta opción Save Updates. Lo vamos a desmarcar, ¿de acuerdo? Y vamos a darle en OK. Hecho eso, vamos a desconectarnos y a volver a conectarnos. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente cierro la pestaña de localhost, cierro acá, primero guardo cambios, guardo esta consulta recordemos, yendo a File y Save Script o el comando Control S. Presionando eso, seleccionamos la ruta que queremos guardar, le asignamos un nombre y guardar. Ahora sí, venimos a la pestaña localhost, cerramos y nos volvemos a conectar nuevamente al localhost. Ahí está. En mi caso a mí me pide contraseña, pero en tu caso en particular no te va a pedir contraseña. Listo. Una vez que abrimos el programa, si nos damos cuenta, las pestañas o los queries que hemos tenido abiertos van a seguir ahí. ¿De acuerdo? Acá lo tenemos. Entonces, ahora, como indicaba, ¿no? Ahora sí, nuevamente hacemos uso del comando useAquila para que el programa sepa qué base de datos afectar.
y seleccionamos el comando update. Entonces seleccionamos el comando y ahora sí nos permite actualizar sin ninguna restricción. Ahí está. Entonces, para ver los cambios, si recuerdas, cuando hicimos este select en el campo rental duration, habían diferentes valores, tanto de 5, 3, 6, pero ahora todos tienen el número 7. ¿Y eso por qué? Porque con el update le dijimos que el nuevo valor de esa columna va a ser 7. Siempre y cuando se cumplan estas dos condiciones, ¿no? Que la película sea del rating tipo G y que la duración sea mayor a 100. Ahí está. Sigamos entonces. Espero que haya quedado claro. Muy bien. Entonces, de esta manera es como se hace uso del comando update. Pasamos ahora al comando delete, que es uno de los comandos más temidos, por así decirlo. No temidos, sino un poco respetados por la comunidad, porque este comando lo que hace es eliminar el registro, y una vez eliminado no se puede recuperar. No hay un control Z como en otros programas que nos permite volver un paso atrás. Entonces, como acá nos indica la teoría, delete nos permite eliminar registros de una tabla. A diferencia del update, esta acción no se puede deshacer fácilmente. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la única opción si en caso haces un delete de forma equivocada? Te equivocaste y eliminaste el que no era. La única opción es tu copia de seguridad. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos en la sintaxis del delete? Tenemos las palabras reservadas en celeste, que vendría a ser delete from y where. Delete from viene a indicar la tabla de donde queremos eliminar el registro. Ahí están, delete from y el nombre de la tabla a la cual queremos afectar. Y finalmente la condición donde especificamos qué columnas, qué filas queremos eliminar. Y esto es crucial, esto es importante. ¿Por qué? Como el delete es permanente, los datos no se pueden recuperar. Sin ese where, ¿qué es lo que va a suceder? Eliminarás todos los registros de la tabla. Imagínate, mira la tabla de Shakira Film, la tabla películas, ¿de acuerdo? Tiene un total de, nos dice acá, mil filas, 1000 películas. Imagínate, por querer borrar solo una película, los borras a todos. Sería un caos total. Entonces, ¿cuáles son las precauciones que nos indican, no? El delay es permanente, los datos nos pueden recuperar. Sin where se eliminará todos. Nos piden no siempre hacer un select antes de verificar, un select antes para verificar que se va a eliminar, y considerar restricciones de llave foránea. ¿De acuerdo? Al igual que en el where, tenemos que hacer un select con el where del update, ¿de acuerdo? Para poder validar, ¿no?, que el where, la condición, sí está funcionando correctamente. Entonces acá tenemos unos cuantos ejemplos. Primero vamos a verificar. Dice, estamos haciendo un select a la tabla rental, donde la columna rental ID sea el número 16050. ¿De acuerdo? Vamos a copiarnos todo el comando. Aquí abrimos una nueva query haciendo clic en el primer icono. Pegamos. Aquí está. Primero, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿No? Haciendo un select a la tabla rental. Pero esa rental queremos solo el registro o la fila que tenga el rental ID 16050. Si nos damos cuenta, el where viene a ser el mismo que en el where del delete. Esto siguiendo la recomendación. Seleccionamos y ejecutamos y nos damos cuenta que no nos retorna nada. ¿De acuerdo? Una de dos posibles casos. O nuestra consulta, el where está fallando, o es que en la tabla no hay ningún registro con este valor. Entonces, para verificar, vamos a hacer el select sin el where al rental para ver cuántos registros tiene. Nos vamos al último registro y nos damos cuenta que el último registro es el 1001. ¿Qué quiere decir? Que no existe esta fila, el 1650. ¿De acuerdo? Si miramos todos los valores son en forma creciente, o sea, del 1 en adelante, y ninguno de ellos es el 16050. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este select está bien o está mal. Está bien, ¿por qué? Porque no existe, y es por eso que acá nos devuelve null, vacío. Entonces, luego el comando delete, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, va a eliminar de esa tabla rental la columna, la fila que tenga la columna rental ID y el numerito 16050. Pero yo te pregunto, si no existe, ¿eliminará algo? Veamos. Limpiamos esta salida para ver qué es lo que nos retorna este comando al ejecutarlo. Nos dice que
eliminó correctamente, estuvo bien. Pero acá tenemos un detalle. En el mensaje nos indica algo. 0 rows affected. ¿Qué es esto que indica? 0 filas afectadas. Como no existe el registro, no hay ninguna fila. Y como el comando sí se ejecutó correctamente, pero como no hay un registro, nos dice que ninguna fila se ha visto afectada. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos intentado eliminar a nada, a vacío. Entonces, veamos un siguiente ejemplo, ¿no? Eliminar con condiciones múltiples. Al igual que en el update, no solo podemos tener una única condición, sino dos o más condiciones. Analicemos el siguiente comando. Tenemos el comando delete from payment where amount sea menor a 1 y payment date sea menor a esa fecha. ¿Qué es lo que estamos indicando al analizar? Estamos eliminando de la tabla llamada payment, de esta tablita de por acá. Voy a copiar este comando para poder hacer uso de payment. Aquí está. Voy a mostrar la tabla payment. Aquí tenemos. Okay, de esta tabla que vemos acá abajo, queremos eliminar todos los pagos, pero que cumplan estas condiciones. ¿Cuál es la primera condición? Que el campo o la columna amount tiene que ser menor a 1. Si nosotros miramos en nuestra tabla la columna amount, vemos que efectivamente hay valores que son mayores a 1 y valores que sí son menores a 1, ¿no? Por ejemplo, 0.99 que vendría a ser menor y 2.99 que vendría a ser mayor. Y luego miramos en la columna payment date que tenemos por acá, payment date, que en español vendría a ser la fecha en la que se ha hecho el pago, y que tiene que cumplirse esto de acá, que esta fecha tienen que ser las fechas menores al año 2005 en el mes 6 de junio, o sea, junio, al 1 de junio. O sea, queremos eliminar de la tabla payment todos los pagos menores a un sol, vamos a suponer que sea un sol, y que sean menores a la fecha el 1 de junio de 2005. Si miramos, tenemos pagos del 2005 en el mes de mayo, el 05, o sea, no se cumple esto, pero también tenemos pagos en el 06, ¿no? Aquí tenemos algunos del 06. Y de todos estos pagos, yo te pregunto, ¿no? ¿Cuál de ellos es menor al 01? Y vemos que ninguno. De repente más acá abajo tenemos pagos del 06. Acá, por ejemplo, tenemos otro pago del 06, ¿no? Entonces, mientras se cumplan ambas condiciones, se irán eliminando. Entonces, siguiendo la recomendación, tenemos que hacer un select utilizando el where del delete. Acá tenemos el where, lo copiamos, lo pegamos acá arriba y seleccionamos y veamos si es que hay algún registro que coincide. Y mira, tenemos un total de 216 registros, 216 filas. O sea, ahora sí ya hay. Y todos ellos, mira, son en monto, son menores a 1 y en la fecha todos son menores al 1 de junio. Por ejemplo, ve esto 05, por ejemplo, si es menor. Todos ellos cumplen esas dos condiciones. Entonces, ¿qué va a suceder? Al ejecutar el comando delete, va a eliminar, va a borrar de la tabla todos estos 216 filas. Quiero que te des cuenta, mira. Tenemos el registro con ID número 2, el registro con ID 108. Hagamos igual que en antes, un antes y un después. Eliminamos esto ya. Eliminamos. Esto es el antes. Tenemos todos los registros. Bueno, voy a hacer un select, pero ya utilizando las condiciones. Acá tenemos el ante, hacemos una captura. Ahí está. Y ahora sí, a ejecutar el comando. Seleccionamos el comando, ejecutamos, revisamos nuestra salida, nos dice check verde si se eliminó, y ahora sí volvamos a hacer el select. Y voilà, acá tenemos el antes, por acá está el antes y por acá está el después. Antes nos mostraba un total de 216 filas, pero ahora nos muestra 0, ninguna fila. Quiero que te des cuenta algo también importante. En el Payment ID tuvimos que habían registros con el ID número 2. Vamos a verificar eso. Al hacer este nuevo select, sin ninguna condición, estamos trayendo todos los datos. Y quiero que te des cuenta, mira. Payment ID. Antes había un Payment ID, una fila con Payment ID con el número 2. Ahora quiero que te fijes acá en Payment ID
y quiero que te des cuenta que del 1 pasa directamente al 3. O sea, efectivamente se han eliminado estos registros que ves acá en pantalla, a este lado de la imagen, que eran un total de 216. Muy bien, a continuación tienes unos ciertos ejercicios, ¿de acuerdo? El cual el primero es un update y el segundo es un eliminar, un delete, donde el primero vas a actualizar el email del cliente con el ID número 1 y en el ejercicio número 2 vas a eliminar pagos antiguos, pero cumpliendo una serie de condiciones que tienen que ser menores a $2 y realizados antes del 2006, o sea, todos los pagos hechos en el 2005, de todos los meses, ¿de acuerdo? Estos comandos te los dejo a que tú los copies y los pruebes, y luego acá te dejo unas cuantas recomendaciones, ¿de acuerdo? Y finalmente unos ejercicios. Estos ejercicios lo que vas a hacer es desarrollarlos, crear el comando, escribir el comando delete o update según lo que se necesite hacer. Vas a escribir esos comandos y luego los vas a presentar en clase a tu docente, a tu profesor. ¿Para qué? Para que él pueda verificar si es que cumpliste con la actividad y si es que lograste entender esta clase, este video. Hasta acá llega el video del día de los comandos update y delete.